fuerza de voluntad. Una persona que ya perdió el dominio propio, hermano, ya no puede dejar de pecar, ya no puede dejar de desobedecer a Dios, no es libre. No es libre. Porque libertad, hermanos, no es hacer lo que nosotros queremos hacer. Libertad es hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él. Entonces, cuando el Señor limpia nuestros corazones con su gracia, con su misericordia, nos restaura, hermanos, y trayendo sanidad, somos libres, hermanos. Somos libres para orar, somos libres para proclamar ayunos, somos libres para leer la Biblia, somos libres para venir a la iglesia, somos libres para bendecir al que nos quiere hacer un mal, somos libres para dar gloria a Dios al Señor en cualquier circunstancia que tenemos, somos libres aún en medio del cansancio, de la enfermedad, de nuestra lucha, la carencia, los problemas, somos libres para agarrar la Biblia, subirnos a nuestro carro, ir a visitar hogares, motivar a la gente, orar por ellos y venir a la casa de Dios. Si todas esas cosas, hermanos, usted las puede hacer, hermanos, sin ningún tipo de problema, usted tiene un corazón que ha sido sanado totalmente por Dios. ¿Por qué razón? Cuando el pecado toma control del corazón del hombre, hermanos, el corazón del hombre se vuelve un esclavo. Y el esclavo tiene dos características desastrosas. Número uno, una persona esclavo ya no es dueño de su propia voluntad, porque es esclavo. Segundo, una persona esclavo no tiene derechos personales, porque todo se lo debe a quien es esclavo. O sea, yo soy siervo de Jesucristo, yo ya no tengo derecho para mí, más lo que Dios me da a mí como hijo de Dios, pero ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Okay. Ya no puedo ir donde yo quiero, tengo que ir donde Cristo quiere que vaya. Entonces una persona esclavo es lo contrario. Ya no puede hacer las cosas que Dios ha mandado hacer. Aún sabiendo el bien, no lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque está atado en su voluntad, está atado en su corazón, está atado en su mente. Pero dice la Biblia, hermanos, que para eso, es el pasaje que me gusta mucho a mí, primera de Juan capítulo 3. Donde dice el apóstol Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor lo reprenda. Ok, cuando nosotros nos refugiamos en el sacrificio de Jesús y lo hacemos con fe, inmediatamente el Señor destruye toda cadena, toda opresión, todo yugo de esclavitud. Y entonces somos libres y hay sanidad espiritual en nuestros corazones. Ya no nos movemos según la circunstancia o según la carne o según lo que está alrededor. Estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer ahí Hebreos, hermanos, 12:12. Y le vamos a dar la gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok, dice por lo cual, dice el escritor de Hebreo, levantad las manos caídas. ¿Se da cuenta que no es libre? Una persona que no levanta sus manos, no me refiero a que venga a la iglesia y te hace con la mano, no, me refiero a una persona que esté atado, que no puede mover ni sus manos para hacer algo en su beneficio. Es una persona que está atado totalmente. Dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, ni siquiera puede hacer nada porque está atado y ni siquiera puede ir a ningún lado porque está atado. Ese es el gran problema cuando el corazón, el alma de un cristiano o de un ser humano no ha sido, hermano, restaurado por medio del amor de Cristo Jesús. Lo que yo siempre me quedo cuestionando en esto, hermanos, es que la restauración y la sanidad de nuestra alma para nosotros es gratis. Aunque no es gratis porque Jesús pagó un precio extremadamente grande. Dice el libro de Isaías capítulo 53, como leía mi hermano Ángel, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces no habla solamente de la sanidad física, porque cuando dice el castigo de nuestra paz, está hablando lo espiritual también.
Jesús pagó el precio en la cruz para que usted y yo seamos limpios y puros delante de nuestros padres, delante de nuestro Padre Celestial. Y no solamente eso, sino que también nosotros, hermanos, tengamos la libertad para hacer las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Okay. Aquí el escritor de Hebreo está mostrando esas dos cualidades de una persona que no es sana en su corazón. No va donde él quiere, ni puede hacer lo que debe de hacer. Es lo que Pablo está hablando en el libro de Romanos capítulo 7. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, esto hago. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el que pagó el precio para que nosotros seamos limpios y tengamos libertad delante de los ojos de Dios. Lo que no concuerda conmigo, hermanos, es que si Jesús nos está dando la oportunidad para tener libertad, hermano, para caminar en libertad, en pureza, en gozo, en paz, en fe, en gracia, ¿por qué no buscamos vivir en eso que Dios quiere con nosotros? ¿Por qué se adapta el pueblo a vivir esclavizado en algo, hermano, que sabemos que no está bien? A veces me pregunto, ¿por qué le gusta más a la gente la esclavitud que la libertad? ¿Por qué pasa esto? A veces estamos como el pueblo de Israel en el desierto. El Señor lo libera de Egipto, lo libera de la opresión del faraón. Sin embargo, querían regresar atrás. Preferían mejor estar bajo el yugo de la esclavitud en Egipto que estar bajo la obediencia de Dios en el desierto. Y eso pasa mucho, hermano, en las iglesias de hoy en día. Y eso estaba pasando en esta iglesia. Sigamos leyendo, hermano. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando dice haced sendas derechas, está hablando, hagamos las cosas correctamente desde el punto de vista de Dios. Eso es, tomemos decisiones, consultemos a Dios y hagamos las cosas que son correctas, no a los ojos del hombre, no a los ojos de las religiones, no a los ojos del sistema social en que vivimos, sino a los ojos de Dios. Y en el sentido que nosotros hacemos senda derecha, lo cojo de nosotros, lo que no puede caminar, lo que no se puede valer por sí mismo, entonces empieza a caminar en el camino que es Cristo Jesús. ¿Entiende esto? Cuando usted hace lo derecho, lo recto, aunque en el momento no le convenga, porque siempre hacer lo correcto nos conviene. Sí, hermano, cuando hacemos lo correcto nos conviene porque eso es lo que le agrada al Señor. Vemos el caso de José, hermanos, en Egipto. Él hizo lo correcto, hermanos. Y mire, la fidelidad de José tuvo como resultado, hermanos, de que José fue el instrumento que Dios usó para salvar y conservar a la nación de Israel. La pregunta mía que yo hago siempre, ¿y si José se hubiera rendido al pecado? ¿Qué hubiera pasado? Está en un gran problema el pueblo de Israel. Dios sabía lo que estaba haciendo a través de José, pero José siempre hizo lo recto delante de Dios. Daniel siempre hizo lo recto delante de Dios. Cuando usted y yo hacemos lo recto delante de Dios, lo que está chueco en nosotros se endereza. Salimos de las veredas y entramos al camino nuevo y santo que es Cristo Jesús. Cualquier persona que me diga a mí que está caminando en Cristo Jesús y está haciendo cosas chuecas, está mintiendo. Está mintiendo. Porque el camino que Dios nos ha dado a nosotros es camino de santidad. No es camino de pecado, no es camino de avaricia, de codicia, de maldad, de astucia, de impiedad. Es un camino puro y santo. Cuando usted quiere caminar por ese camino puro y santo, sencillamente lo que está mal en usted, en su caminar, inmediatamente se va a enderezar. Pero eso no lo hace Dios, tiene que hacerlo usted y hacerlo yo. Por eso ahí el versículo 13 dice, y hacer sendas derechas. No dice que Dios las haga. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace senda. Dios hizo un camino que nos lleva al Padre.
Las sendas las hacemos nosotros, las hacen las religiones, las hace el mundo, la sociedad, los hombres, pero el camino ya está hecho, el camino es Cristo Jesús. Amén. Sigamos leyendo. Dice, para que lo cojo no se salga de Cristo, sino que, ¿qué dice? Se ha sanado. Una vez que venimos a Cristo y caminamos en Cristo, somos sanos. Y no está hablando en lo físico, sino está hablando en lo espiritual. Cualquier persona que no ha sido sanado espiritualmente es porque todavía está cojeando. Es porque todavía está caminando en el error. Está caminando al lado del camino, pero no en el camino. Okay. Toda persona que está caminando al lado del camino, que es Cristo, no ha sido sanado. No ha sido sanado. El que está sano, hermanos, tiene esa mentalidad. Voy a hacer lo correcto porque eso es lo que le agrada a mi Señor. Y empezamos a tomar decisiones conforme a lo establecido por Dios en su palabra, y entonces lo que estaba chueco en nosotros empieza a repararse en nuestra vida. Porque el que trae sanidad, hermanos, en nuestra vida es Cristo Jesús. Ok, sigamos leyendo. Versículo 14. Seguid la paz con todo. Esa es otra cualidad característica de una persona que ha sido sanada espiritualmente, un corazón sano, limpio, ¿ok? No solamente vive en paz, sino que sigue la paz con todo, ¿ok? Y dice ahí, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante, hermano, dentro de nuestro caminar cristiano, como seres humanos, como cristianos, siempre hay desavenencias. ¿Por qué razón? Porque hay gente que piensa diferentes que nosotros, actúan diferentes que nosotros. Pero dice, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con los hombres, hay que hacerlo. ¿Cuándo es que las enemistades perduran, hermanos, y la gente no se puede ni saludar? Cuando la gente ha decidido no ser sanado por el amor de Cristo. Cuando una persona, hermano, ha sido sanado de alguna herida espiritual que alguien le causó, cuando usted encuentra a esa persona o cuando usted escucha el nombre de esa persona, usted va y lo bendice y siente paz y tranquilidad porque lo escuchó. Porque el problema no lo tiene usted. El problema lo tiene la otra persona. Pero cuando nosotros, hermanos, miramos a la persona o escuchamos el nombre de esa persona o nos acordamos de todo el mal que nos quisieron hacer y como que sentimos que se nos revuelve el estómago, no hemos hecho sendas derechas, no somos sanados y estamos caminando a la par del camino, mas no en el camino. Porque si caminamos en el camino, estamos perseverando en Cristo Jesús, hay una de las cualidades importantes del que persevera en el camino, que es Cristo, que ama a sus enemigos, ora por ellos, los bendice y los perdona y no los maldice. Cuando nosotros hacemos lo contrario de eso, o sentimos ese sentimiento negativo, ese rechazo y empezamos, ojalá que le vaya mal. Ojalá que venga juicio sobre su vida. Le va a ir bien mal y empezamos a decir cosas negativas de esa persona con el sentimiento. No hemos sido sanados. El problema es que una persona que está así no está caminando en la voluntad de Dios. Y tarde que temprano vienen las consecuencias. Sigamos leyendo. El versículo 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La palabra, hay una traducción que se traduce de esta manera: presten atención a lo que puede ocurrir. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que abandonemos la gracia de Dios por estar caminando al lado del camino, por no querer hacer lo recto delante de Dios, por no buscar la paz con los hombres y la santidad, por no renunciar al pecado y por no caminar en la voluntad del Señor. Todas esas cualidades, esas cosas nos apartan de la gracia de Dios. Todas esas cosas. Entonces, una persona que persevera haciendo lo malo es una persona, hermano, que tarde que temprano
se aparta de la gracia de Dios. Sigamos leyendo, pues. Dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una persona que no está sana en su corazón, donde quiera que va, contamina a las personas que están a su alrededor. Dios me dio un tema y más adelante, pero lo vamos a predicar. Y el tema se titula, hermanos, el que Dios me dio. Pasa que ahí tengo muchos temas y espero el tiempo de Dios para hacerlo. Y el tema se titula personas con las cuales no debemos juntarnos. Y vamos a ver varios en la Biblia. Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, toda mala conversación corrompe. Exacto. Entonces, cuando usted escucha una mala conversación, no comete errores, no abra su boca ni participe de eso, apartes. Porque estar escuchando, estar participando comentarios de personas que están lastimadas, que están heridas, que tienen raíz de amargura, eso corrompe nuestras buenas costumbres. Y después caminamos y hablamos y pensamos como la persona con la que estuvimos platicando. Porque lo malo se pega así, mire hermano. Pero lo bueno cuesta aprenderlo. Yo puedo hablarle de usted 1000 veces acerca del perdón y le aseguro que va a tener que hablar muchísimas veces más para que alguien aprenda a perdonar. Pero si yo le hablo a usted de odio, rencor, resentimiento, sed de venganza, criticar, hablar mal de aquel, en el mismo instante que yo le hablo, ¡pum!, se le pegó. Se pegó. Eso es muy fácil. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, dónde estamos, con quién estamos y de qué estamos participando. Mire, sigamos leyendo. Dice, muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Voy a traducírsela en español. Que no haya una persona que le sea infiel a Dios, que por un momento de odio, un momento de rencor, un momento de placer, un momento de vanidad, pierda su salvación. Para que lo entendamos de esta manera. Pues hay personas que por un momento de placer, hermanos, se caen de la gracia de Dios. Hay momentos, hay personas que solo por no decirle a otra persona, mira, discúlpame y te pido perdón, el orgullo se sobrepone a la necesidad espiritual de esa persona. Y por retener ese rencor, ese orgullo en su corazón, sencillamente, hermano, están cambiando su posición por la gracia de Dios que fue derramada en su corazón. Así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja, hay muchos cristianos que están vendiendo la gracia de Dios por momentos y cosas que no tienen sentido. No vale la pena vivir una vida amargada, llena de rencores, llena de maldad. No vale la pena, es que no beneficia absolutamente nada. Necesitamos entender, hermano, los beneficiados somos nosotros. ¿Usted cree que si el Señor nos está diciendo que esto es necesario, usted cree que esto no es necesario? Sí es necesario. Y le digo, hermano, el beneficiado no es Dios, los beneficiados somos nosotros. Pero si yo retengo, hermano, todavía mi actitud, mis pensamientos, y no, es que fue él que me dijo, y no, es que la mala es ella, y pienso yo, hermano, sencillamente mi vida espiritual no va a ser sanada. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, tampoco Dios me perdona. Y la más grande de la enfermedad que experimentamos los hombres se llama pecado. Se llama pecado. Mira, sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? Ayúdenme. El 17, ¿verdad? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mira, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Okay, no pensemos que Dios está viendo para otro lado. Hermano, yo he dicho siempre esto y quiero repetírselo. Hagamos todo lo posible, pidámosle a Dios que nos dé temor en el corazón para que no dejemos a Dios con su palabra en su boca.
Que no dejemos a Dios con sus manos extendidas para ayudarnos, porque mucha gente le da la espalda a la palabra de Dios, le da la espalda a la voluntad de Dios, le da la espalda cuando Dios quiere ayudarlo y levantarlo de donde están. Y llega un momento, hermanos, créame, yo no sé, no puedo determinar cuánto tiempo Dios va a tocar a la puerta de nuestro corazón, pero va a llegar un momento que el Señor se va a decir, ¿sabes qué? Te hablé tantas veces y me cerraste tu corazón. Toqué a la puerta de tu corazón y me diste la espalda. Y en ese momento, ¡pum!, se cortó todo. Y cuando Dios desecha, hermano, no hay forma. No hay forma, no hay manera, ni que llore, ni que haga lo que haga. Si ya fue desechado por Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces como cristianos, hermanos, pensamos que porque Dios es amor, es una licencia para desobedecer a Dios, para darle la espalda a Dios y que no va a pasar nada. Sí pasa, hermano, sí pasa. Que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, esa es otra cosa. Pero no quiere decir que tarde que temprano nos va a llamar a juicio o tarde que temprano el pecado nos va a alcanzar y vienen las consecuencias, hermano. Es que aquí nadie se va sin pagarle, hermano. Es muy simple, usted hace las cosas correctamente y tarde que temprano las cosas se van a acomodar, hermano Fermín. Vaya con el hermano Mina, por favor. Vaya. Por favor, hermano, ayúdeme. Oh. Está en el baño. Vaya. Por favor. Gracias, hermano, gracias. Ok. Gloria sea a Jesús. Dice el versículo 19 y 18, ¿verdad? 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía de un fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ese fuego que habla, hermanos, es el fuego del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, todo lo que es oscuridad, todo lo que es tiniebla, todo lo que es tempestad, totalmente es arrancado totalmente. La presencia de Dios lo destruye todo y a la vez lo restaura todo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos por acá, hermanos, para que miremos las cualidades de una persona que ha sido restaurada. Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Una persona que ha sido sanada, hermano, y restaurada, es una persona que se deleita en meditar diario en la palabra de Dios. Ponga atención a esto. Alguien que ha sido sanado en su hombre interior, alguien que ha sido sanado en su corazón, que es libre, se deleita en meditar en la palabra de Dios. Cualquier persona que me diga a mí, yo soy sano por la gracia de Dios y estoy caminando en los caminos de Dios, pero no abre la Biblia en toda la semana, no medita en la palabra de Dios todos los días, o está muy mal en lo que está creyendo de sí mismo. Ok, mire lo que dice ahí, hermanos, en Gálatas 1:11, dice el versículo 11, la gloria es para Jesús. Mas os hago saber, hermanos, dice Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Okay? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escuche, esto es muy importante, hermano. En el sentido que nosotros le damos prioridad a la presencia de Dios, en el sentido que nosotros dedicamos tiempo para estar en la presencia de Dios, es en lo secreto con Dios que recibimos la revelación de Dios. Es en lo secreto, ¿ok? No es fuera de la presencia de Dios. Si usted tiene un momento en su vida para estar a sola con Dios, usted es una persona que es candidato a que el Señor traiga revelaciones a su vida. Una persona que no ama, no valora, no le da la importancia a la presencia de Dios, que no tiene tiempo para estar en la presencia de Dios, no recibe, hermano, de Dios su revelación. El apóstol Pablo, hermano, cuando él se convierte a Cristo, Pablo no fue, hermano, a consultar a los apóstoles. Pablo se fue, hermanos, al desierto y estuvo a solas con Dios, a solas, en ayuno y en oración.
Y algo muy importante, hermano, no había una Biblia como la que tenemos nosotros ahorita, pero Pablo se fue y de parte de Jesucristo, hermanos, en esa intimidad, en ese acercamiento con Cristo, el Espíritu Santo empezó a revelarle a Pablo la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso usted encuentra personas, hermanos, que pasan años y años en el Evangelio. Hombre, hay que seguirle enseñando qué es la salvación. Después de 10 años, 15 años, eso no debiera existir en nosotros. Porque en el momento que nosotros abrimos el corazón a Cristo, inmediatamente somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia toda verdad. El Espíritu nunca le va a dar una información a usted que no sea celestial. Toda la información que el Espíritu Santo trae a nosotros es por revelación de Dios. Cristo habla en San Juan capítulo 17 sobre de eso. Y Jesús dice que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, Él nos recordará todas las cosas. Dice, Él me glorificará, dice Jesús, porque Él tomará de lo mío y lo hará saber. La única manera que usted pueda conocer la revelación de Dios acerca de su voluntad, de sus propósitos, de quién es Él, es en la intimidad con Cristo Jesús. Es en la intimidad. Si agarramos la Biblia una vez a la semana, solo cuando venimos a la iglesia, pero no meditamos en ella todos los días, tener una disciplina de estar meditando en la palabra de Dios, ¿cómo podemos saber si no la estudiamos? Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo desaventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, escuche bien, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén. Ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Una persona, hermanos, que ha sido sanado en su corazón, tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Medita en ella cada día. O sea, es libre y sabe que la palabra es el alimento de su alma, es la medicina de su alma. Pero si desechamos la palabra de Dios, es porque en nuestros corazones hay algo más importante y más especial que la palabra del Señor. Usted ponga atención al cristianismo de hoy, hermanos. Es una persona que se deleita más en las cosas del mundo, los deleites del mundo, las informaciones del mundo. La gente sabe más de eso que de la palabra de Dios. Cuando Cristo habla en el libro de San Juan, Jesús dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Eso qué significa? Entre más palabra usted tiene en su corazón, la palabra va limpiando su corazón, su alma y también va limpiando su mente. Luego en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Una persona que medita todos los días en la palabra es una persona de fe. De fe, porque la palabra produce fe en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a alimentar nuestro corazón con cosas que no vienen de parte de Dios, obtenemos solo información, pero no tenemos fe. Sigamos otro pasaje bíblico. Vámonos ahí a Hechos capítulo 26, versículo 19 al 23. Una persona, hermanos, que ha sido lavado, limpiado con la sangre de Jesucristo, purificado su corazón, es una persona, hermano, que se entrega, se sujeta a la obediencia al Señor. Ese es Hechos capítulo 26, 19 en adelante. ¿Okay? No es una persona, hermano, que vive conforme a su voluntad, conforme a sus intereses, a sus ideas. No, no es así. Es una persona, hermanos, que se somete y se sujeta a la voluntad del Señor. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué le quiero decir?
Es libre para someterse a los propósitos del Señor. Leamos ahí Hechos 26, 19, hermanos. Dice el 19, por lo cual, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sabe qué es rebelde? Es oponerse, es rechazar, es contradecir la voluntad de Dios. Eso es. Es escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios nos está diciendo. Eso ya lo sé, es lo mismo, ya hago lo que yo quiera. Eso es rebeldía. Y eso demuestra que el corazón de esa persona no ha sido sanado. Cuando nuestro corazón ha sido sanado, es para bien. Es para entender a Dios, es para creerle a Dios, es para obedecer a Dios y para someternos a la voluntad de Dios. Si yo estoy libre y estoy sano en mi corazón, todo lo que Dios me traiga a través de su palabra, yo voy a decir, amén, Señor. Que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Sencillamente. Sigamos leyendo. Dice así, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, dice los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. No hay ninguna excusa, no hay ningún temor. Porque una persona que es libre en su corazón, se somete a Cristo, al Señor, hermanos, no importando las consecuencias de su obediencia al Señor. Porque siempre va a haber consecuencias. El enemigo siempre se va a levantar y va a quererlo parar, va a querer impedir que usted siga sirviéndole a Dios, obedeciendo a Dios, siempre va a querer hacerlo. Pablo experimentó eso. Pablo se convierte a Cristo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y al final del mismo capítulo usted mira que los judíos que andaban con Pablo en Damasco lo buscaban para matar. 3, 4 días después de que Pablo se convierta a Cristo, lo querían matar. Pero antes lo miraban a Pablo como un ejemplo, como un gran líder, una gran persona, y seguían a Pablo donde Pablo. ¿Y ve el gran cambio que pasó de un día para otro? Porque servir a Dios, serle fiel a Dios, serle leal a Dios, aunque no lo creamos, se paga un precio, hermanos. Se paga un precio. Lo bueno de todas estas cosas es cuando estamos limpios en nuestros corazones, cuando así hemos sido sanados, hermanos, nos gozamos. No importa las consecuencias, no importa lo que vayamos a pasar. Es un placer para nosotros que somos libres y amamos a Dios. Es un placer hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera nos fijamos en las consecuencias, sino que nos fijamos en agradar a Dios. Pablo nunca decía, hombre, si yo predico en Damasco, si predico en Jerusalén, hombre, es posible que me pase esto. No, él no pensaba en eso. Él llegaba y decía, esto es lo que está pasando, y predicaba el evangelio de Jesucristo, y después venían las consecuencias. Pero él nunca se enfocaba en los problemas que podía enfrentar. Su deleite era hacer la voluntad del Padre, su deleite era caminar en Cristo Jesús y anunciar el evangelio a las personas. Amén. Vámonos ahí a Hechos capítulo 8, hermanos. Vamos a leer capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hechos 8, 26 en adelante. Una persona que ha sido sanado, ha sido lavado, hermanos, y libre en su corazón, se revela a través de una vida espiritual en sujeción bajo la guía, autoridad y propósito del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando usted lee Romanos capítulo 8, usted se da cuenta lo que significa estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Una persona que ha sido sanado en su corazón, hermanos, su prioridad número 1 es consultar a Dios, buscar la voluntad de Dios y buscar la guianza de Dios a través del Espíritu Santo para hacer lo que le agrada al Señor. Porque es libre y entiende los propósitos de Dios. Está en el camino de Dios, está haciendo lo correcto delante de Dios. Pero alguien me dice, yo soy cristiano, yo soy libre, pero camina según los deseos de la carne. Sencillamente está equivocado en lo que está haciendo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que viven según el Espíritu y caminan según el Espíritu, estos son hijos de Dios.
Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Leamos ahí pues. Hechos capítulo 8, 26. Le damos la gloria a Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual dice es desierto. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu, ponga atención, prestemos atención a lo que dice acá, ¿okay? El 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese que hoy, hermanos, como cristianos, estamos fallando tanto nosotros en nuestro caminar cristiano, que fíjese que hoy en día son muy pocos los cristianos que saben discernir cuándo es Dios que le habla y cuándo no es Dios. Yo he visto tristemente en iglesias donde se está predicando la palabra, donde Jesucristo no es el centro de la predicación, donde Cristo no es el que está hablando y la gente como brinca y salta y dice amén. No hay discernimiento para saber cuándo es el Espíritu Santo que está hablando a su corazón. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque esa persona, hermano, que no tiene discernimiento, no está familiarizado, hermano, con su vida íntima relacionada con Dios. Cuando usted camina con una persona mucho tiempo, usted alcanza a conocer la voz de esa persona. Si, por ejemplo, uno de los que está acá me llama por teléfono, inmediatamente que yo escuche y yo sé quién es. Y sí, luego. ¿Por qué? Porque hemos convivido y he escuchado su voz muchísimas veces. Cuando nosotros caminamos, hermanos, constantemente con el Espíritu Santo y constantemente meditamos en su palabra y constantemente estamos buscando su dirección, nos ejercitamos en escuchar la voz de Dios. Hay pueblo de Dios que está tomando decisiones creyendo que es Dios, ¿ok? Pero no es Dios, sencillamente es la voz que ellos quieren escuchar para decir, Dios me habló, pero no es Dios. Porque cuando Dios nos habla, grábese, siempre lo que le digo, cuando el Espíritu Santo nos habla, hermano, no nos habla para satisfacer nuestras pretensiones o deseos carnales. Cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros, hermanos, es para guiarnos hacia toda verdad. Es para mostrarnos el camino, la voluntad de nuestro Dios que es en Cristo Jesús. Es para enseñarnos a nosotros que lo que estamos en ese momento para hacer es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y no es para la gloria de nosotros. Entonces muchas veces creemos que es Dios, pero no es Dios, es el hombre que está hablando. Pero como me conviene esa palabra que dice el hombre, entonces yo digo, Dios me habló a través de fulano de tal, porque me conviene, pero cuando Dios me habla, decimos, ese no es Dios. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando no caminamos bajo la guianza del Espíritu, sino bajo la cara. Entonces, nos complace escuchar mensajes carnales. ¿Sí? Nos complace escuchar consejos de personas que son carnales. Y no nos enfocamos en personas que son espirituales, porque el hombre espiritual, hermano, discierne, dice la Biblia en Corintios, sabe discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. El hombre espiritual habla conforme a las Sagradas Escrituras. Usted ha visto gente que se consideran a sí mismos como consejeros espirituales, mas sin embargo todos los consejos que dan no concuerdan con la Biblia. No concuerdan, usa mala psicología, que mi experiencia, que yo creo que está así. No, es que no funcionan así. Un verdadero consejero cristiano, un verdadero maestro de la palabra, siempre te va a aconsejar conforme a las Sagradas Escrituras. Y si usted es el aconsejado, usted se va a dar cuenta, eso es lo que está en la Biblia, pero le voy a explicar algo. Si yo soy el aconsejado, ¿ok? Y todo mi tiempo lo he vivido para alimentar la carne, no me va a gustar escuchar el consejo del espiritual.
No. ¿Sabe por qué? Porque el consejo de lo espiritual me va a decir que estoy equivocado y que debo de cambiar. Y eso no me va a gustar. Por eso hay personas que prefieren buscar el consejo de una persona carnal porque esa persona le va a dar por su lado que un espiritual que no le va a temblar las manos para decir si está equivocado o no. El hombre espiritual, tanto el que pide el consejo como el que da el consejo, nunca se sale de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a buscar la voluntad del Señor. Amén. Leamos, pues, estamos en el veintitanto, ayúdame. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe dijo, Señor, estoy ocupado, estoy viendo televisión, no creo que tú me estés hablando. No, no dijo eso. No dijo eso. Felipe inmediatamente supo que era el Espíritu Santo, inmediatamente hizo lo que el Espíritu Santo le mandó a hacer. Inmediatamente. ¿Ok? Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Leamos el versículo 39 y el 40, ahí mismo. 39. Cuando subieron del agua, usted conoce la historia, le explicó quién era Isaías 53, de quién estaba hablando. Entonces le dijo al eunuco, bueno, es que es lo que nos impide para ser bautizado. Y Felipe lo bautizó, aceptó a Jesucristo. Usted conoce la historia. ¿Okay? Pero mire lo que pasa después de que Felipe bautiza al eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, escuche bien, arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se da cuenta que una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que su corazón ha experimentado la sanidad de su alma, que vive en la voluntad de Dios, siempre está dispuesto y preparado para hacer la voluntad de Dios cuando Dios lo manda a hacer. No vive según sus proyectos, no tiene agendas personales. Camina bajo la agenda que Dios tiene para él. Felipe estaba en un lugar y después lo mandó para otro el Espíritu Santo y después salió para allá y después para allá. Pero Felipe no iba porque él quería ir. Ni porque él dijo, bueno, mañana es sábado, en la mañana voy a estar en Reading, a las 9 de la mañana, después a la 1 voy para Rebluff, después a las 3, no dijo así. No tenía agenda, la agenda la tenía Dios para con Felipe. Entonces, cuando uno es libre, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos guía a hacer las cosas en el momento que Él quiere, en el lugar que Él quiere y con el propósito que Él quiere. Vamos a terminar aquí, hermanos. ¿Ok? Vamos a leer ahí, hermano, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 14. Vamos a terminar. Hay muchísimos más, hermanos, características de una persona que ha sido sanado, hermano, por la sangre de Jesús y que es libre en su corazón. Primera de Timoteo 6, 11 al 14. Otra de las cosas, hermanos, de una persona que ha sido lavado, ha sido limpiado, ha sido libre por la sangre de Cristo en su corazón, es una persona que siempre está mostrando amor, armonía, paz, amabilidad, cortesía, transparencia, honestidad y pureza de corazón y pureza de pensamiento. La maldad no puede estar gobernando el corazón de esta persona. Es que no puede. ¿Por qué razón? Porque esta persona está caminando en el camino que es Cristo Jesús. Y el camino que es Cristo Jesús, repetimos, es camino de santidad, no camino de impureza. Capítulo 6, versículo 11 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Mas tú, dice el apóstol Pablo a Timoteo, hombre de Dios, escuche bien, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Lo que es derecho, esto es lo que está y esto es lo correcto. Aunque
En el momento no nos convenga, pero tenemos que ser justos y ser derecho delante de Dios. Porque a veces hablamos de justicia y decimos, voy a hacer justicia delante de Dios cuando todo va a salir bien. Pero cuando tenemos que hacer justicia y aún sabiendo que haciendo justicia las cosas no van a salir bien para nosotros en el momento, y usted lo hace, cueste lo que cueste, eso es un corazón que ha sido limpio y puro por la sangre de Cristo. Cualquier persona que actúa, póngale atención, con premeditación, con alevosía, con maldad en su corazón, es una persona que no es recto delante de los ojos de Dios. No es derecho. Tiene que hacer las cosas como son, en el momento que son y a como Dios dice que son las cosas. Eso es andar en justicia. Mire, sigamos leyendo. Sigue, dice la justicia. Sigue, que dice la piedad. ¿Sabes qué es piedad? Piedad es programar desde tu corazón, desde tu voluntad, bajo la guianza del Espíritu Santo, es programar hacerle bien a tu hermano. Cualquier persona que tenga una Biblia en la mano, cualquier persona que predica la palabra, que enseña la palabra, que sirve en una iglesia, hermano, pero todavía su corazón, su vida lo presta para hacerle daño al hermano, al vecino, a quien sea, no es una persona piadosa, es una persona impía. Desgraciadamente. Cuando actuamos maliciosamente y actuamos con el plan de que aquella persona que me hizo daño, que le vaya mal, y yo pongo mi granito de arena para que le vaya mal, eso no es de cristiano, ni es de una persona que ha sido limpiado su corazón por la sangre de Jesús. Todavía está atado, todavía está en pecado, todavía es esclavo del pecado. ¿Ok? Porque Dios nos ha dado bendición para que nosotros compartamos bendición con las personas. Mire, sigamos leyendo. Dice, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, es obediencia, sigue el amor, sigue la paciencia y sigue la mansedumbre. Son virtudes que son característicos de un corazón que ha sido sanado, de un corazón que camina en la verdad. Una persona que no camina en la fe, que no camina en la piedad, que no es justo, que no tiene paciencia, que no es manso, esa persona no camina en la verdad. La verdad es Cristo mismo. ¿Ok? Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Eso qué significa? Que hay malas batallas de la fe. Hay malas. Porque para que usted sepa que existe el norte, es porque sabe que también existe el sur. Para que usted sepa que existe el cielo, también sabe que existe el infierno. Siempre lo opuesto. ¿Ok? Entonces, hay personas, hermanos, que han dedicado todo su tiempo a pelear la mala batalla de la fe. Siempre están peleando por cosas terrenales, carnales, codicia, ambición, vanidad, vanagloria, soberbia, altivez. Ese es pelear batalla que no son buenas, mala batalla de la fe. La buena batalla de la fe es aquella que concuerda con el mensaje del Evangelio, con la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo y también de los apóstoles. Preguntémonos, ¿qué batalla estamos peleando nosotros? ¿Cuál de ellas estamos peleando? ¿Esa concuerda con la palabra de Dios, concuerda con la voluntad de Dios? Porque la gente se esfuerza y se mata todos los días. La pregunta es, ¿por qué y para quién se mata? Hagámonos esta pregunta. Entonces, hay personas que están en las iglesias que no están peleando la buena batalla de la fe. ¿No? Están peleando la mala batalla de la fe. Eso es lo que están peleando. Y al final no hay frutos agradables en su vida. Yo aprendí algo muy importante en mi vida como cristiano, es nunca pelees la batalla de la fe en el territorio de Satanás. Pelea la batalla de la fe en el territorio de Dios.
Porque cuando usted pelea la batalla de la fe en el territorio de Dios, Dios está con usted y Dios está por usted. Pero si yo, por ejemplo, digo, yo voy a enfrentar el espíritu de superstición o de ambición y yéndome a meter al casino y me voy a resistir a no jugar. Esa no es una batalla correcta. Porque ese lugar no es el lugar de Dios para pelear esa batalla. La manera como yo lo puedo hacer es venir a la casa de Dios y aquí empezar a orar, empezar a clamar y empezar a tomar la decisión correcta para que mi vida camine en lo correcto. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces hay muchas personas, hermanos, que están, como dicen por ahí, buscándole el colmillo al cascabel. Tenga cuidado. No podemos estar experimentando con el pecado para ver si somos fuertes. No podemos estar experimentando con la maldad, con la vanidad, con la vanagloria, con el rencor, para ver si eso trae consecuencias. No le busque el colmillo al cascabel, porque este le puede picar y trae veneno. Sí, hermanos, yo siempre digo algo, tenemos un nivel o una capacidad espiritual para soportar cierto tipo de tentaciones, de pruebas. Hay pruebas que usted y yo no la podemos soportar. Sí, Señor, así como lo escucha. Por eso cuando usted lee Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos está enseñando sobre el Padre Nuestro, una de las frases es, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Porque tuyo es el poder y la gloria y la autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación, que no traiga una prueba sobre nuestra vida que nos va a quitar la paz. Algo que no podemos soportar. Vamos, ¿quiénes de los que estamos aquí? Habemos, con sinceridad. ¿Soportaríamos la prueba que pasó Job? ¿A que no? Claro que no, hermanos. Claro que no. Hay gente que se desaniman y ya no andan, hermanos, en los caminos de Dios solo porque alguien no los saludó. Ahora se imagina que le quiten todas sus propiedades, que le maten a sus hijos, que venga una gran lepra sobre su cuerpo. Imagínese que no haría. Es posible que hasta se suicide para no estar sufriendo. Como le llaman por ahí la eutanasia. Procuraría estar muerta, hasta se quitaría la vida. No, Dios ya no me quiere, me quitó todo y mira, mejor para qué quiero vivir. Pero ¿por qué Job aguantó? Porque Job lo perdió todo, menos su confianza y su temor en Dios y su fe en Dios. Job lo perdió todo lo terrenal, todo lo material, pero nunca perdió lo espiritual. Eso es importante, ponga atención. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Voy a traducírselo. Cuando usted abre su corazón a Cristo, usted se compromete delante de Dios con la iglesia de testigos, ¿ok? Que se va a mantener, hermanos, en el camino y en la voluntad de Dios. Es uno de los requisitos o de las cláusulas del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto a usted le enseñan, no, usted es un hijo de Dios. Dios está con usted, Dios lo va a proteger, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a sanar, Dios le va... Y todo eso es cierto. Porque lo hemos experimentado, todo eso es cierto. Está bien, pero eso es lo que Dios prometió a nosotros. Pero un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y ambas personas tienen su responsabilidad, tienen sus derechos y tienen sus obligaciones. ¿Y se ha puesto a pensar usted cuáles son sus responsabilidades? Porque si a mí me enseñan solamente lo que me corresponde por derecho, ¡oh, qué bonito! Pero si no me enseñan, hermano, mi responsabilidad, el compromiso que yo hice habiendo testificado públicamente delante de la gente, que yo acepté ese compromiso, Padre, yo prometo serte fiel, yo prometo apartarme del pecado, prometo vivir tu palabra, servirte, hacer tu voluntad, apartarme del mundo, amar a mi hermano, bendecir al que me persigue, no maldecir a nadie, hacerlo. Todo eso incluye en la parte que nos corresponde a nosotros.
¿Ok? No solamente pensemos que tenemos derechos, también tenemos obligaciones y compromisos. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Dice así, ya, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 13. Te mando delante de Dios, escuche bien, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato, que guardes, escuche esto, el mandamiento, se lo voy a traducir, que ames, que creas, que atesores, que vivas y comparta la voluntad perfecta de Dios. Eso es. ¿Cuántos cristianos están enfocados en hacer esto? Hermanos, estamos complicada la cosa. Ahora, si yo no tengo, hermano, ni siquiera la idea de guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión, si no tengo la idea que eso es responsabilidad mía, si ni siquiera sé que eso es mi responsabilidad, ¿cómo lo voy a vivir? Es como le dije a una persona que le estaba evangelizando, dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Oiga, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que caminas en la voluntad de Dios si ni siquiera la sabes? Si yo no sé que tengo que guardar la voluntad de Dios, hermano, ¿a cómo está? Mucho menos que la voy a vivir. El evangelio hay que verlo desde el punto de vista donde nosotros tenemos una responsabilidad y nos comprometimos delante de Dios. Eso es el cristianismo genuino. Usted hace lo que a usted le corresponde hacer y lo que le corresponde hacer a Dios, Él lo está haciendo. Pero si solamente enfocamos nuestra fe, hermanos, en lo que le corresponde a Dios, para mí, me voy a volver irresponsable. ¿Sabe cómo me voy a volver? Como esos niños que tienen 13, 14, 15 años que ni siquiera lavan los platos donde comen. Que hay que levantarle los zapatos, levantarle los calcetines que están debajo de la cama, y ese tipo de gente. Pero si de temprano les empieza a decir, mi hijo, usted comió aquí, sí, entonces vaya a limpiar ese plato, llévelo al fregadero y límpielo. Hijo, esa ropa es suya, sí, levántela, aquí no tiene criado, levántela y póngala en su lugar. Pero si no nos enseñan eso, usted mira personas, hombres hermanos, que ya prefieren morirse de hambre porque no pueden cocinar y no quieren cocinar. ¿Cómo estás morir de hambre por eso, hermano? Tienes que jugártela, claro. Si entiendes lo que está pasando, pero ¿por qué? Porque hay una mala formación, porque no se dan cuenta, ¿ok? Que en el matrimonio, sí, es un honor. Yo hablo mucho con mi esposa y a veces platicamos así, nos echamos broma. Le digo, mujer, por favor, vete a honrar tu ministerio. Tengo hambre, vete a cocinar. Pero lo hacemos, hermano, riéndonos, platicando y todo. Y me dice ella, Floyd, póngase a ahorrar su ministerio. Váyase al cuarto y ore por la familia. Le digo, espere que coma y después voy a llorar. Pero yo, no es, hermanos, que ella vaya y hace, no, hermanos, ella hace una cosa, yo hago otra, ella está haciendo esto, yo estoy lavando los trastes. A mí no me hace ella eso. Comemos, yo levanto los trastes, los llevo al fregadero, limpio la mesa y eso no pasa nada. Pero en el cristianismo es igual. El cristianismo no es solamente que Dios nos traiga la comida a la mesa. Hay que limpiar el plato y llevarlo al fregadero también. No es que Jesús, aquí te traigo la comida, Señor, y ya le puso sal, Señor. Está calientita. ¿Me la puede calentar, por favor? Levántela usted y caliéntela. Le estoy hablando espiritualmente. Le estoy hablando espiritualmente. Dios le lleva la comida ahí. Ok, está el Señor, gracias, Señor, gracias. Ese es el trabajo de Dios. Lo mío, ¿cuál es, Padre? Gracias por los alimentos, gracias por esto. Miro al vecino que tiene necesidad, voy y comparto con él. Esa es mi responsabilidad. Dale gracias a lo que de gracia recibiste, pero si solo quiero estar con las manos extendidas para que Dios me dé, ¿y yo qué? Yo no doy ni la hora. Mire, hermano, hay gente que les cuesta dar hasta el saludo, hermano. Están más agarrados, más amarrados que cabeza de árabe, hombre. Sí, entonces el cristianismo no es así, hermano.
Usted recibe, pero no recibe para que se quede ahí. Usted no recibe porque Dios es su sirviente, no. Usted recibe para que usted haga lo mismo con otra persona. Esa es nuestra responsabilidad como hijo de Dios. Hay que entender el lado que no se predica del cristianismo. Hermano, ¿puedes orar por mí? Sí, oremos. Pero tú estás orando por mí también. No, pues no. Ah, bueno. Ay, es que a mí no me visitan. ¿Cuánto ha visitado usted? No, pues que no. Ah, bueno. El punto no es así. El punto no es que me lleven la comida a la casa y que me la den en la boca y que después me levanten el plato. No, no es así, Señor. Oh, no. Mucho hace Dios con traer la comida a la mesa. ¿Sí o no? Así. Se la quiere calientita, se la quiere con sal, se la quiere con chile, con limón. Levántese y póngasela. O le vamos a decir a Dios, Señor, fíjate que no tiene sal. ¿Me le pone sal, por favor? ¿Todavía? No, hermano, hay responsabilidad en el cristianismo. Yo voy a predicarle siempre la responsabilidad que tiene usted como hijo de Dios. Siempre se lo voy a predicar para que usted entienda el lado de que la gente no quiere predicar. No el lado de lo que la gente predica. La gente solo predica, no, Él está contigo, Él te guarda. No, eso déjeselo a Dios porque es trabajo de Dios. Ese es asunto de Dios y Él ha sido fiel y sigue siendo fiel, hermano. Aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Su nombre es fiel y verdadero. Él no falla. Ese es Dios, pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros? El punto somos nosotros, el punto no es Dios. Porque no es Dios el que está fallando, somos nosotros los que estamos fallando. Y muchas veces fallamos porque todo se lo ponemos gratis a la gente. Se lo ponemos gratis y fácil y barato a todo el mundo. Las cosas no son gratis, ni son fáciles, ni son baratas. Hay un precio que pagar. Oh, queremos una iglesia que haya aire acondicionado, que haya esto. Venga a la iglesia y tome sobre sus hombros la responsabilidad de la iglesia y saquémosla adelante entre todos. Queremos que la iglesia se llene de la gloria de Dios. Pues venga de rodillas y busquémosla. Es así, hermano, pero que otro vaya a hacer el pozo para yo pues tomar solo... Ir a tomar agua, hermano, esa es irresponsabilidad. Si quiere tomar agua fresca, pues tome el talache y la pala y pique piedra y haga el hoyo. Porque es bien fácil tomar agua cuando otro hizo el pozo, ¿verdad que es fácil? Pero cuando tiene que hacerlo usted, ese es el problema. Entonces, no sea un evangelio donde todo es prosperidad, todo es bendición, todo es paz, no te falta nada, Dios te bendice. Ok, ¿y para qué lo hace Dios? ¿Cuál es lo mío? Usted no se ponga a pensar, hermano, lo que le corresponde a Dios. Póngase a pensar lo que le corresponde a usted. Ese es el evangelio que necesitamos nosotros vivir en nuestra vida. Dice que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión. ¿Hasta cuándo? No es por 6 meses. Esto no es temporal, hermano. Ok, va a ser un cristiano ferviente 6 meses. Estoy en el primer amor, aleluya, santo. Todo está bien, es como la luna de miel, hermano, recién casado, todo es bonito. Pasan 3 años, hermano, y se acaba lo bonito. Y es ahí donde te das cuenta que lo que nos mantiene de pie, a mí, a mi esposa, a usted y a su esposa, es el amor. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor no se envanece, no busca lo suyo. Pero hay personas que ya perdieron el primer amor y dicen, ¿será que me equivoqué con esta mujer? ¿Cómo no? ¿Seguro? Claro. Entonces, ¿cómo está la cosa? El cristianismo es hasta que la muerte nos separe. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no es que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás, mi hermano. Si ya se montó el macho, jinetelo, échelo para adelante. Sencillamente así es el evangelio. Es hasta que Cristo venga, tiene que guardar usted y yo el mandamiento sin mácula y sin represión. En otra palabra, hermano, no lo adultere, lo que dice la Biblia, eso es. No podemos, hermanos, suplantar o sustituir la palabra de Dios por la opinión de los hombres. Sí, hay gente que, ay, es que me gusta cómo predica el hermano Benito, porque el hermano Benito no nos regaña. Pues, no te dice la verdad. Tiene que escuchar la verdad para que sepamos si estamos bien o estamos mal. Y empezar a tomar decisiones que concuerden y que agraden a nuestro Señor hasta que aparezca, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 15, ahí terminamos. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey, aleluya,
Rey de reyes y Señor de señores, por si le quedaba corto el nombre de Jesús. Él viene pronto a levantar su iglesia. Escuche lo que dice el Señor en Lucas capítulo 18. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe? Estábamos hablando con el hermano Darío otra vez. Y yo se lo dije que hace como un mes. Escuché una enseñanza de este señor Armando Alducín, que está diciendo que Jesús viene el 16 de septiembre. Bueno, bíblicamente eso no se puede comprobar y no se puede decir, porque dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo lo va a saber él? Ni que fuera el Espíritu Santo. Eso puede ser tomado, hermano, como un falso profeta, con un falso maestro. Eso, porque si la Biblia dice que nadie lo sabe, que vendrá como ladrón en la noche, entonces, ¿por quién es él? Ese es el punto. Pero la pregunta es, supongamos que el amigo le atine y es el lunes 16, ¿cómo estamos? Supongamos que es el lunes, ¿cómo estamos? ¿Estamos ready? ¿Ready to go? Porque Cristo viene pronto, hermano. Y la única manera es que usted se mantenga en el camino. La única manera es que usted se mantenga haciendo lo recto delante de Dios y que sus pies no se aparten del camino. Es la única manera. Él nos ha limpiado, Él nos ha sanado, Él nos ha restaurado. Pero ¿se ha preguntado usted por qué y para qué? ¿Para qué me perdonó Jesús? ¿Qué es lo que Cristo quiere con mi corazón limpio? Porque Él no nos limpia, hermano, solo por casualidad. Él tiene un plan. Ese plan tiene que descubrirlo y tiene que someterse a ese plan, le convenga o no le convenga, le guste o no le guste. Y cuando Cristo venga, vámonos con Él. Pero si estamos fuera del camino, si estamos haciendo decisiones equivocadas en nuestra vida y estamos fuera del camino, tenga cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque no todo el que le diga Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Démosle un aplauso a Cristo.